Se acaba el mes de julio y queríamos enseñaros un poco un resumen de lo que han sido las encuestas durante este mes que ha sido tan agitado políticamente. Se han publicado 8 de ellas y además la cosa esa del CIS, que ya sabéis que no la consideramos una encuesta porque no lo es otra cosa. Y hemos hecho una media de digamos, el resultado que sacan todos los partidos políticos o cada uno de los partidos políticos en estas 8 encuestas. Una media de encuestas que no es el procedimiento más científico, porque la verdad es que, no sé, cada encuesta está hecha de una forma distinta, en fin, ya sabéis las diferencias que tengo, pero que yo creo que sí que nos da alguna información. Y claro, la información, ya sabéis que a mí me gusta comparar con los meses anteriores, así que hemos comparado con los meses, o sea, las medias de las encuestas que se han publicado también en los meses anteriores, concretamente en junio y en mayo. Hay datos interesantes que a lo mejor vistos así a primera vista no os lo parecen tanto o no os parecen tan contundentes como realmente son, pero que yo creo que sí que desde luego dan mucha información sobre el momento político que estamos visitando. Por partidos, lo más llamativo de todo, por supuesto, es la caída del PSOE. Desde mayo a julio, en las encuestas, en la media de encuesta de tantos meses, el PSOE ha perdido 2,4 puntos. Diréis, hombre, no es mucho. Bueno, un poco más adelante hablaré de eso, pero ya os adelanto que desde luego es bastante. He sido, digamos, el PSOE de antes de Cerdán y el PSOE de después de Cerdán. Pero bueno, insisto, en una media además que tiende a limar todas las grandes asperezas, es una puntuación, es una caída bastante dramática. El PP, por su parte, sube 7 décimas en este periodo de tiempo, pero hay que reseñar una cosa que es interesante, que es que de mayo a junio, perdonadme que me lío un poco, de mayo a junio cayó y en el mes de julio, o sea, de junio a julio, ha subido más de un punto. Es decir, es una subida fuerte. En ese mes es el partido que más sube y demuestra bastante solidez y demuestra, no sé si está recogiendo voto del PSOE, eso es muy aventurado decirlo, pero sí que demuestra que esta caída del PSOE está empezando también a ayudarle a mejorar. Está en porcentajes por encima de del 35% en la mayor parte de los sondeos y, por supuesto, la supermayoría con Vox es abrumadora. De hecho, los últimos sondeos del mes de julio les dan una mayoría holgada por encima de los 200 escaños, una auténtica barbaridad. Vox, por supuesto, es el tercer partido y es el que demuestra un crecimiento no mayor, o sea, no solo el mayor crecimiento, sí, pero además el más sostenido, un crecimiento que, visto así, parece sano. En un mes gana 7 décimas, en el mes siguiente gana 6, es decir, mantiene un ascenso fuerte. Hay muchos factores que explican este ascenso. El principal quizás sea su posición frente a la inmigración. En este mes ha habido muchas noticias alrededor de ese tema y mucha información muy vibrante y diría que así como con un corte trágico, y eso les beneficia. Pero yo creo que no es el único tema, no es solo la inmigración, hay otros temas en los que la oposición muy radical, cuando digo radical además aquí, ojo que conste que no lo digo en el mal sentido, me refiero a que es efectivamente una oposición fuerte, no es lo que demanda una parte del electorado. Y de hecho algo de eso estamos viendo, porque yo creo, o al menos mi sensación es que la posición del PP también se está haciendo más dura en los últimos meses, semanas. En fin, el caso es que Vox, aunque muchos pensábamos que lo iba a tener bastante mal en este año, tal y como iban las cosas, resulta que ha encontrado un hueco, un nicho de público, un nicho de votantes muy potente y no solo no le va mal, sino que le está yendo muy bien a las encuestas. No se puede decir lo mismo de Sumar y ni siquiera de Podemos, os diría, pero sobre todo de Sumar. Sumar ha perdido, según todos los análisis, una parte importante del electorado que tuvo en manos del PSOE. Y el PSOE ahora está perdiendo electorado, pero en cambio Sumar no recupera. Es una cosa, bueno, iba a decir un poco rara. Si ves un poco lo que está haciendo Sumar y lo que está haciendo Yolanda Díaz, te lo explicas. Pero bueno, aún así llama la atención que Sumar solo gane 4 décimas en estos 2 meses en medio de una crisis política brutal y una crisis demoscópica brutal del Partido Socialista. Podemos, en cambio, está un poco mejor. Podemos, en este caso, en el caso de Sumar y Podemos, sí que me parece muy interesante esto de la media de encuestas, porque las diferencias entre unas encuestas y otras son brutales. Unas les da que sube mucho uno y el otro baja mucho, y otra exactamente lo contrario. Así que la media yo creo que sí que nos ayuda a hacernos una idea de cuál es el panorama real. Y en esta media, como os decía, Podemos está mejorando y está acercándose a Sumar. Ha subido 9 décimas. Así que está, tampoco es una subida espectacular, desde luego, y entre los dos nos suman lo que el PSOE ha perdido. Pero bueno, sí que se está acercando a Sumar y ahí además podría haber consecuencias
tremendas en el futuro. Imaginaos que empieza a haber encuestas en las que la fuerza en la extrema izquierda más a la extrema izquierda, que ya es el PSOE, el partido predominante empieza a ser Podemos. Yo eso creo que tendría consecuencias, en primer lugar, políticas y desde luego demoscópicas también, aceleraría ese proceso. Veremos qué pasa en los próximos meses, pero desde luego el papel que tiene, el papelón diría casi, que tiene Yolanda Díaz no es fácil. Por último, vamos a volver al PSOE y vamos a analizar esa caída de 2,4 puntos, casi 2,5 puntos, que como decía a lo mejor os puede parecer floja. En realidad no lo es tanto y hay varios factores que quiero que tengáis en cuenta para evaluar esto. El primero, curioso, en las últimas encuestas de julio el PSOE todavía va peor, es decir, si hacemos la media de las últimas encuestas, las 4 que se han publicado en la segunda quincena, es más baja que la media global y por supuesto bastante más baja que la media de la primera quincena, lo cual quiere decir que el PSOE continúa en su proceso de caída. Además, es un proceso de caída que le está llevando a cifras, a porcentajes. Por ejemplo, hay encuestas que le dan ya el 25% y son porcentajes, los porcentajes más bajos. Todas las encuestas de julio le dan el porcentaje más bajo desde las elecciones del año 23, todas menos una, que además la diferencia es de una décima. Es decir, todas las encuestas están señalando, o casi todas las encuestas están señalando masivamente que el PSOE está profundizando en su caída. Una caída que le ha llevado ya, en la mayor parte de estos estudios, a estar incluso 2 y hasta 3 puntos o casi 3 puntos por debajo de su peor dato hasta ahora. Es decir, como veis, está rompiendo el suelo, está rompiendo niveles que pensábamos que el PSOE no iba a caer más de pues, un 26, un 27%, ya como os digo, está en el 25% en muchos estudios, y un tema relevante que no lo miden las encuestas, pero sí que nos lo dice la actualidad. ¿Cómo puede el PSOE recuperarse de eso? Lo tiene muy difícil. Yo no veo que haya nada en un futuro próximo previsible. Pueden pasar muchas cosas imprevisibles, pero es que incluso las que son imprevisibles tienen pinta de no ser buenas para el PSOE. Pero no hay nada que digas, hombre, han aprobado los presupuestos. Pues no tiene pinta que vayan a aprobar los presupuestos. O han aprobado una ley de no sé qué. Es que tiene muy difícil aprobar cualquier ley. Lo que va a pasar, previsiblemente, es que va a haber más informes de la UCO, va a haber más políticos perjudicados por ese informe. Veremos hasta dónde llega, es decir, si se implica de alguna forma o no a Pedro Sánchez, pero eso es una posibilidad que ya no nos parece ni mucho menos extraordinaria, y todo eso no va a ayudar al PSOE, sino que, creo yo, le va a hacer caer un poco más. Y lo último, hay un factor muy curioso que se está viendo en las últimas semanas y del que mucha gente está hablando y que yo quería comentaros también: el voto femenino. Gran parte de la caída que está teniendo el PSOE es, según los analistas, en el voto femenino, en el voto de las mujeres, y se debe, por supuesto, al enorme, gigantesco, monumental engaño de un partido que se presentaba como el partido feminista, el partido de las mujeres, pero luego no solo trataba a las mujeres como las estamos escuchando a Koldo, a Ábalos, hablar de ellas en los audios que se van desvelando, que es terrible, sino que además tenía en su cúpula a un hombre que ha sido acusado de un comportamiento completamente impropio, ya no con las mujeres en general, sino con sus compañeras de trabajo, que es algo, bueno, pues eso, que cuando tú vas durante años presentándote como el partido feminista, pues es obvio que te va a hacer mucho daño. Y un daño que yo creo que es muy difícil recuperar. La mujer que se siente engañada, que se ha sentido engañada por este partido, que ve que ahora pues todo eso era un cuento, no sé, francamente, qué puedes decirle o qué puedes hacer para recuperar ese voto. Desde luego, lo que hizo Pedro Sánchez en el último Comité Federal de prometer que se sancionaría a los afiliados del PSOE que recurriesen a la prostitución, pues me parece casi un chiste, cuando él, que sepamos, afiliado del PSOE, no es que ha recurrido a la prostitución, es que parece ser que ha vivido de ella y muy bien.